Scholz conmociona a Europa debido a sus negociaciones con Rusia. La inesperada extensión en el tiempo de la grave crisis en el viejo continente, ocasionada a partir de la confrontación militar a gran escala en Ucrania, está haciendo crujir todo el sistema de alianzas occidental en la zona. Y es que los socios de Alemania en la Unión Europea se sienten traicionados por el canciller Olaf Scholz, quien reconoció que su gobierno ha entablado negociaciones con la Federación Rusa a espaldas de todo el bloque para obtener ventajas a cambio de ofrecer concesiones hasta ahora desconocidas a Moscú, lo que comprueba el doble rasero de Berlín, considerada hasta ahora el motor de la economía continental. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Scholz rompe con la unidad. La manía sancionatoria de Washington y sus aliados de la Unión Europea contra la Federación Rusa está poniendo en peligro la seguridad energética de sus Estados miembros, en particular de la llamada locomotora de Europa, cuya economía se ha convertido en la principal víctima de la estrategia estadounidense global. Y es que ante la proximidad de un duro invierno con precios altísimos de la energía, una inflación récord y una posible recesión, el gobierno del canciller alemán Olaf Scholz se vio obligado a cambiar su retórica anteponiendo los intereses de su país sobre los comunes europeos. Este cambio de postura está generando gran preocupación entre los socios de Berlín en la Unión Europea, acostumbrados a que Alemania asuma la carga principal de la responsabilidad de toda la casa común europea, debido a su liderazgo dentro del bloque. Sin embargo, el gobierno alemán ha decidido salvar el pellejo y sentarse a negociar con Rusia a espaldas del bloque comunitario, para obtener ventajas en medio de la crisis, como lo confirmó el propio canciller Olaf Scholz durante una entrevista en el periódico alemán Die Welt. Aunque el jefe del gobierno alemán se negó a revelar el contenido de las negociaciones que está llevando a cabo con el presidente ruso, cambió por completo el tono de su discurso hacia Moscú y dijo que Rusia nunca utilizó la crisis de Ucrania para presionar un diálogo con Berlín. Lo cierto es que las palabras de Scholz fueron interpretadas como una rendición ante Rusia y una traición a la unidad paneuropea, pues a juzgar por los señalamientos de la prensa estadounidense y alemana, solo un acuerdo con Moscú salvaría la carrera del impopular canciller alemán. Pero no solo su cambio de postura frente a Rusia está dividiendo a la Unión Europea. El paquete de rescate de emergencia de 200.000 millones de euros aprobado recientemente por el Parlamento alemán para hacer frente a la crisis energética ha causado gran molestia entre los socios de Berlín. El primero en criticar la creación de este fondo de emergencia, que aplica solo en Alemania, fue el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki. El funcionario calificó de egoísta a Scholz, a quien acusó de destruir el mercado único europeo de la energía. Según el primer ministro polaco, este tipo de subsidio le dará una ventaja injusta a la industria energética alemana sobre los productores de energía del resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Una medida que, a juzgar por Morawiecki, está golpeando la monolítica Unión del Viejo Continente. Pero Polonia no fue el único país en manifestar su descontento por este cambio de postura de Alemania. La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, y su homóloga de Estonia, Kaja Kallas, expresaron su preocupación por las palabras de Scholz. La líder finlandesa dijo durante una reunión con autoridades de la Unión Europea: debemos encontrar una solución común, de lo contrario, los países con mayor flexibilidad presupuestaria tendrán una ventaja sobre los demás. El pronunciamiento de Marin estuvo en la misma línea de la crítica hecha por el primer ministro polaco, quien arremetió contra Alemania con estas palabras: el país más rico, el país más poderoso de la Unión Europea, está tratando de usar la crisis para obtener una ventaja competitiva para su negocio en el mercado único, y no es justo. Por su parte, el jefe del gobierno alemán rechazó los señalamientos de las autoridades de Polonia, Finlandia y Estonia, quienes lo acusan de cambiar las reglas del juego desde la época de Angela Merkel y haber colocado a Alemania como una prioridad.
Lo cierto es que Olaf Scholz, a quienes muchos en las redes han comenzado a comparar con el expresidente estadounidense Donald Trump, quien se alejó de la Unión Europea y se hizo amigo de Rusia, está siguiendo el curso de la política exterior de la ex canciller alemana Angela Merkel. Y es que, en opinión de algunos analistas, como Zhao Zunyi, columnista del diario chino Global Times, Europa está en declive y se sumió en una profunda crisis, luego que sus gobernantes abandonaron el rumbo trazado por Merkel en las relaciones con Rusia. Si bien algunos expertos, a la luz del actual conflicto en Ucrania, han acusado a la ex canciller alemana de establecer relaciones demasiado amistosas con Rusia, Zhao Zunyi destacó que Merkel no dejó que la ideología interfiriera en las relaciones comerciales con el país euroasiático. En este sentido, el columnista del Global Times escribió: en los últimos años, muchas élites en Europa se centraron solo en la ideología, los intereses políticos y la seguridad estratégica, pero ignoran claramente los intereses del público en general y la necesidad de desarrollo pragmático. Y es precisamente este el error en el que incurrió el nuevo canciller alemán, quien, al igual que el ex primer ministro británico Boris Johnson, entró en una confrontación directa con Rusia por el tema de Ucrania, plegándose ciegamente a las sanciones económicas de Washington contra Moscú. Como resultado, tanto Reino Unido como Berlín se encuentran sumidos en una profunda crisis como consecuencia de la alta inflación, la escasez de energía, la disminución de la producción y el aumento de los precios de los alimentos. De acuerdo con un informe de SIP Global Mobility, citado por el diario The Global Times, a medida que crece la crisis energética, el sector manufacturero de la Unión Europea, pero en particular el alemán, se ve amenazado por cambios significativos. Según el documento, la industria automotriz alemana corre el riesgo de enfrentar una intensa presión por el aumento en los precios de la energía o incluso cortes de energía. Y es que el sector automotriz consume alrededor del 37% de la demanda total de gas natural de Alemania. Dado que la industria automovilística alemana es considerada un factor clave para la prosperidad de esa nación, debido a que casi el 10% del Producto Interno Bruto procede de los fabricantes de automóviles y sus proveedores, si se interrumpe el suministro de energía, toda la economía corre el riesgo de colapsar. Algunas empresas automotrices ya planean trasladar las líneas de producción fuera de Europa, y los Estados Unidos se ha convertido convenientemente en uno de los principales destinos de estos grandes fabricantes. Lo cierto es que algunos líderes europeos parecen darse cuenta de que claramente se han convertido en víctimas de la estrategia global de Washington, que se beneficia de esta situación, mientras Europa enfrenta serias dificultades para promover la integración regional. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.